todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Australia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Alison Dickey nació el 1 de julio de 1968 en Australia. Era hija de Toph y Priscilla Dickey y tenía 2 hermanas, Vanessa y Ashley, junto a quienes creció en una comunidad muy unida donde todos se conocían. La inteligente, talentosa, cálida y hermosa Alison tuvo una vida llena de logros. Su formación comenzó en la Escuela Estatal Redbank y luego en la Escuela de Gramática de Ipswich, una institución para niñas ubicada en Queensland, Australia. Con apenas 10 años, gracias a su pasión por la danza y a su dedicación, fue admitida en el Ballet Juvenil Australiano, con el cual viajó por Australia y el Reino Unido. A los 16 años fue estudiante de intercambio y viajó a Dinamarca, país del cual volvió hablando danés y sueco. Más adelante también aprendió francés, alemán y japonés, mientras estudiaba psicología en la Universidad de Queensland. Además de destacar por su inteligencia, su belleza y carisma la llevaron a competir en el concurso de belleza Miss Brisbane, en el cual fue coronada en 1993 cuando tenía 25 años. Alison también destacó en el plano profesional. Para cuando se convirtió en reina de belleza, ya había conseguido un empleo en Flight Centre, una empresa de viajes corporativos y de ocio con sede en Brisbane y presencia en varios países. En esta empresa ella hizo una exitosa carrera. Desde un primer momento la joven profesional dejó impresionados a sus jefes, quienes pronto la ascendieron a directora de una sucursal y luego a directora global de recursos humanos. En opinión de sus allegados, Alison era fuerte, decidida, generosa, y siempre ponía a los demás por encima de sí misma. También se dice que se reía mucho y guardaba sus heridas para sí misma y no hablaba acerca de estas. Al contrario, sabía escuchar y se preocupaba mucho por los demás. Como diría uno de sus jefes unos años después, era la persona que le gustaba a todo el mundo, exitosa y considerada. Ahí en Flight Centre, Alison conoció a un hombre llamado Gerard Van den Kley, uno de sus compañeros de trabajo que solía ayudarla con los asuntos tecnológicos. De Gerard se sabe que nació en Beaumont, Inglaterra, el 9 de septiembre de 1970. Un año después de su nacimiento se mudó a Zimbabue con su familia, la cual estaba conformada por su padre llamado Nigel Kley y su madre Elaine. Además de eso tenía 2 hermanos, Olivia y Adam. Tiempo después, el padre de Gerard cambió legalmente su apellido a Van den Kley, para poder aprovechar la fama de su abuelo, Lord Baden-Powell, un reconocido y celebrado héroe británico, quien fue fundador del movimiento Scout. El padre de Gerard nació en el tiempo de la vida colonial británica en África Oriental. Su madre, por su parte, era la hija menor de Lord Baden-Powell, y su padre se llamaba Gervas Kley. Casi una década después de abandonar Inglaterra para irse a África, Gerard, que en ese entonces tenía 10 años, emigró con su familia a Australia, específicamente a Melbourne. Allí vivieron durante 8 meses, para luego establecerse en Tombuwa, donde Gerard completó la primaria y la secundaria. También jugó hockey representando a la localidad en las divisiones sub-17 y sub-21. Al terminar la escuela, el hombre se inscribió en la Universidad de Queensland, donde obtuvo el título de licenciatura en negocios con una especialización en contabilidad e informática. Luego comenzó un posgrado en contabilidad pública, aunque no lo completó. El muchacho combinó su formación académica durante la secundaria con actividades laborales como mesero y recolector de fresas y papas. Su experiencia profesional en su especialidad comenzó en 1991 y fue bastante accidentada con varios cambios de empleo. En 1994 ingresó a Flight Centre, primero como asesor de viajes y después como gerente de oficina y sistemas de reclutamiento. Desde el primer momento en el que vio a Alison se sintió atraído por ella y comenzó a seducirla con sus anécdotas, sus historias como descendiente de un lord inglés y su infancia en África. Alison al final se enamoró de él
y contrajeron matrimonio el 23 de agosto de 1997. Después de casarse, la pareja se mudó a Londres, donde Gerard trabajó como consultor de sistemas en Blockbuster International, mientras Allison se empleó en Dale Carnegie Training, una empresa de capacitación basada en el desempeño. Durante su estadía fuera de Australia, siguiendo la tradición familiar, Gerard se relacionó con el Centro Scout Internacional, primero como voluntario y luego como subdirector. En 1999, el matrimonio regresó a Australia. De inmediato, Flight Centre le ofreció a Allison un trabajo a tiempo parcial. Por su parte, Gerard se postuló y fue aceptado como gerente de comunicaciones para una división de una empresa llamada Global Online. Sin embargo, en agosto del año 2000, la empresa disolvió la división y rescindió su contrato. Gerard decidió demandar a sus empleadores exigiendo el pago de $60,000 por despido improcedente, aunque en los medios no aparece cuál fue el fin de esta acción judicial. Gerard luego consiguió empleo en una inmobiliaria en la que trabajó durante 10 meses. Posteriormente obtuvo su licencia como agente de bienes raíces entre finales de 2003 y principios de 2004. De esta manera se unió al negocio inmobiliario iniciado por sus padres en el oeste de Brisbane. La familia de Allison y Gerard comenzó a crecer en 2001 con el nacimiento de la primera de sus 3 hijas, Hannah. Luego nacieron Sarah y Ella. En este punto del matrimonio ya se veía la diferencia de personalidades entre Gerard y Allison. Ella era muy recatada, no hablaba mucho de sus logros y siempre pasaba en un segundo plano, mientras que a Gerard le encantaba hablar sobre su vida, sobre su infancia y también sobre su linaje. Él explotaba mucho la imagen de su bisabuelo en entrevistas y también cuando hablaba con sus amigos. Era uno de los puntos centrales siempre en las conversaciones que él tenía con personas nuevas y también con personas que ya lo conocían desde hacía mucho tiempo. Además de eso, Gerard tenía un secreto a voces porque todo el mundo sabía que el hombre no le era fiel a Allison. Él durante todos los años de matrimonio siempre estuvo buscando citas con otras mujeres. Se supo que el hombre tenía un perfil bajo el sinónimo de Bruce Overland en una página de citas para adultos. En este perfil él decía que en efecto era casado, pero que no quería estarlo y que estaba buscando sexo ocasional. Habló con muchas mujeres por esta aplicación. Mientras Gerard hacía de las suyas en Internet, Allison trataba de mantener a flote a su familia. Ella se calló muchas cosas. Gerard era una persona muy controladora y muy posesiva, que poco a poco la había estado alejando de sus familiares y amigos. Pero ella nunca contó los malos tratos que recibió de parte del hombre. Gerard le decía que era una mujer fea, que no se sentía satisfecho con la forma en la que ella se veía. Trataba de amedrentar su autoestima todo lo que podía. Allison decía muchas veces que se quedaba con él simplemente por sus hijas. Le contó esto solamente a sus amigas más cercanas y pidió que las cosas que ella contaba no salieran del grupo de amistades. Poco a poco el matrimonio se fue desgastando hasta el año 2011, cuando Allison se enteró que este hombre tenía una aventura con una de sus compañeras de trabajo y que esta aventura ya tenía varios años. El nombre de la mujer era Toni McHugh. Se sabe que la relación entre Gerard y Toni comenzó en 2008. Ella primero fue su clienta y luego se convirtió en su empleada. Toni también era casada y tenía hijos, pero su matrimonio de 17 años se estaba desmoronando. Él se acercó a ella dándole apoyo en esa difícil situación y hablándole también de sus propios conflictos de pareja. Le comentó que ya no amaba a su esposa y que ambos mantenían la relación solamente por sus hijas. Toni se enamoró de él y pensó que en el futuro podían llegar a casarse. Desde que comenzaron a verse de manera íntima, Gerard le decía a la mujer que iba a dejar a Allison, pero que ese momento no era el mejor para hacerlo. Se lo prometía y le decía siempre que en los próximos meses lo haría, pero jamás llegaba esa separación. En octubre de 2011, Allison confrontó a Gerard sobre esta infidelidad. Él en ese momento le dijo a Toni que debían dejar de verse y además la despidió. Pero 2 meses después la volvió a contratar y comenzó nuevamente con sus engaños. Cada vez que iba a encontrarse con Toni, Gerard se sacaba su anillo de bodas. Le reiteraba que la amaba, que las cosas con Allison estaban mal y que estaba decidido a dejarla.
Llegamos con estos antecedentes familiares al año 2012. Para ese momento, el negocio inmobiliario de la familia Van den Kley ya estaba al 100% en manos de Gerard, pero él no había sido el mejor administrador. El hombre había adquirido varias deudas muy fuertes, algunas en los bancos y muchas otras con sus conocidos. Ese año en Brisbane hubo muchas inundaciones, así que el negocio inmobiliario sufrió mucho, ya que la gente primero que todo no tenía dinero para invertir, y segundo, los que tenían la capacidad económica con todas las inclemencias climáticas no se atrevían a comprar una vivienda, por lo cual el negocio estaba básicamente en crisis, y Gerard estaba a punto de declararse en la bancarrota. Además de eso, sus dos relaciones sentimentales también parecía que estaban a punto de romperse. Por un lado, su matrimonio con Alison. Ella estaba harta de que su esposo tuviera una amante, pero de alguna manera Gerard siempre la convencía de que no se separaran. Y además de eso, del otro lado estaba Toni, su amante, que quería que dejara a su esposa. Las dos mujeres estaban presionándolo mucho, y él estaba sintiendo los efectos de esta presión. Con esto llegó el día 19 de abril del año 2012. Gerard estaba teniendo una conversación con Toni, su amante, por teléfono mientras se dirigía a casa de sus padres, quienes ese día estaban cuidando a sus hijas. Toni le habló a Gerard sobre un evento, y él le dijo que Alison también asistiría a ese evento. La mujer y la amante estarían frente a frente. Eso no le gustó para nada a Toni. Le dijo que tenía unos días para arreglar la situación con su esposa, es decir, dejarla, que era lo que ella le había estado pidiendo desde hacía muchos meses. Lo que le dijo Gerard a Toni para calmarla fue que las cosas se estaban mejorando, que todo iba a cambiar muy pronto, y luego de eso terminó la llamada. El hombre recogió a sus hijas de casa de sus padres y se fue. El 20 de abril, un día después de esta discusión, el servicio de emergencias recibió una llamada que correspondió a un giro dramático en la historia. Eran las 7:15 de la mañana cuando el operador tomó la denuncia de un hombre que se identificó como Gerard Van den Kley. Él afirmaba que cuando despertó para ir a su trabajo, su esposa Alison ya no estaba en la vivienda que ambos compartían en Queensland. My wife isn't home. I don't know where she is. Tras el contacto con el número de emergencias, la despachadora coordinó la visita de la policía a la casa. La explicación de Gerard a las autoridades fue que la noche anterior, después de que las niñas se fueran a la cama, su esposa comenzó a preguntarle por su amante. Su consejero matrimonial le había dicho que era hora de aclarar las cosas. Sin embargo, según explicó él, en determinado punto de la conversación, él sintió que ya habían hablado suficiente acerca del tema, de modo que decidió dejar a Alison sola e irse a acostar. Según su relato, a veces su esposa salía a caminar muy temprano y llegaba a tiempo para darle el desayuno a sus hijas, pero ese día no regresó. El primer oficial en atender el reporte percibió de inmediato algunas señales que hacían dudar de la versión de Gerard. El uniformado notó que el hombre tenía en la cara algunas heridas, y como procede en estos casos, le preguntó cómo se las había hecho. Él respondió que se había cortado mientras se afeitaba. Knew that they weren't shaving scratches. I think most men who've shaved for 20 plus years know what a shaving scratch looks like, and they were definitely fingernail scratches. También al revisar la vivienda, los oficiales notaron que daba la impresión de que alguien acababa de limpiar. Eso les pareció más sospechoso todavía, pues nadie que creyera que su esposa está desaparecida tiene la energía para dedicarse a ordenar y asear la casa mientras espera a la policía. Se comenzó a pensar que todo se trataba de un episodio de violencia doméstica, así que la policía acordonó la casa como si fuese la escena de un crimen y comenzó a revisarla de arriba a abajo. Gerard sacó a sus hijas y las llevó con sus padres, mientras iniciaban las búsquedas de los uniformados en los alrededores del lugar. También llamaron a todos los policías que estuvieran en servicio para que ayudaran en la búsqueda, y muchas personas de la comunidad se presentaron como voluntarios. Había muchas personas buscando a Alison, una de las búsquedas más grandes que se había dado en el lugar, pero en ninguno de los rastreos estuvo presente Gerard. Esta actitud tan extraña hizo que las autoridades comenzaran a sospechar todavía más de él. ¿Cómo era posible que un hombre cuya esposa, madre de sus 3 hijas, está desaparecida, no quiera participar en estos rastreos?
Si bien Gerard no participó en las primeras búsquedas, sí que habló con los medios de comunicación en varias ocasiones. El hombre dijo que él estaba poniendo todas sus esperanzas en la policía, que confiaba en el trabajo de las autoridades y que además él estaba dando contención emocional a sus 3 hijas, que las estaba cuidando y tratando de hacer lo mejor que podía como padre. A los medios también hablaron los padres de Allison, pidiendo a cualquier persona que tuviera información sobre ella que se la diera a las autoridades. También pidieron que se unieran más voluntarios a la búsqueda y agradecieron a todas las personas que ya estaban trabajando para encontrar a la joven madre. Las autoridades también le pidieron a todos los vecinos del lugar que les dejaran revisar sus casas. Todo el mundo dejó que la policía entrara, ya que querían tener la mayor cantidad de refuerzos para encontrar a Allison rápidamente. Si bien la casa de los Van den Kley estaba siendo revisada y además de eso los policías tenían dudas sobre Gerard, él no estaba siendo considerado legalmente una persona de interés. El caso volvió a manejarse como una desaparición y no como una investigación criminal. El 25 de abril de ese año se dio a conocer que como parte de las investigaciones, la policía también había registrado la casa de los suegros de Allison. Se inspeccionó el lugar de trabajo de Gerard de igual manera. Los medios dieron a conocer que durante el rastrillaje se recuperaron algunos objetos que podían pertenecer a la mujer. En ciertos reportes se mencionó una tarjeta SIM y en otros se hizo referencia a un teléfono celular. En todo caso, los hallazgos hicieron que la búsqueda se concentrara en una sola zona. Los voceros de la policía dieron a conocer que estaban atentos ante cualquier posibilidad, como por ejemplo que aparecieran prendas de ropa. Precisaron que la mujer desaparecida podía estar vistiendo un pantalón deportivo gris y un top de color blanco o negro. Mientras los esfuerzos de un grupo de funcionarios y voluntarios se concentraban en la búsqueda de la madre de familia, otros equipos seguían trabajando en la casa familiar. En ese proceso se contaron incontables fotografías y muestras. Una de las piezas de evidencia fue la afeitadora de Gerard, cuyo análisis exhaustivo reveló que no tenía rastros de sangre. Este hallazgo contradijo la primera versión de Gerard, en la cual dijo que se había cortado al rasurarse el día que su esposa desapareció. Las pesquisas también incluyeron los vehículos de la familia. En la camioneta de Allison, los investigadores recolectaron muestras de sangre y mechas de cabello de la mujer. A pesar de esta evidencia, todavía no había elementos suficientes para detener a Gerard. Transcurridos 11 días desde la desaparición de Allison, el 30 de abril llegó la noticia que nadie quería escuchar. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado por un canoísta en las orillas fangosas de Colo Creek, aproximadamente a 13 kilómetros de la vivienda de la familia. Un puesto de comando de la policía, que se había instalado en la casa de los Van den Kley desde el inicio de las investigaciones, se trasladó al lugar donde se hizo el temido hallazgo. Allí se concentraron las pesquisas a partir de ese momento. En las mismas participaron equipos a pie, motocicletas y motos de agua que se dedicaron a buscar pistas. El oficial que estaba al frente del operativo de búsqueda fue el encargado de notificar a los padres de la víctima lo que estaba pasando. It was the hardest call I ever made in my life, and ever will, I think. For someone with your experience, why was that so difficult? She was the girl next door. She was everybody's daughter, sister, mother. Para ese momento, aunque ya había aparecido el cuerpo de Allison y se tenían varias pruebas en contra de Gerard, se consideraba que todo esto era meramente circunstancial. No había nada que pudiera ligar directamente al hombre a la muerte de Allison. Es más, durante las primeras horas ni siquiera había un reporte forense del cuerpo de la mujer que pudiera determinar que ella había sido asesinada. Así que la policía no podía interrogar al hombre y mucho menos arrestarlo. Eso sí, las acciones de Gerard durante esas primeras horas fueron bastante extrañas. Él fue notificado de que se había encontrado un cuerpo y parecía estar casi seguro de que era el de Allison, ya que ni siquiera esperó el reporte oficial de las autoridades para ir hasta la compañía de seguros a reclamar una póliza que tenía su mujer por $800,000 australianos, más o menos $500,000 estadounidenses. Esta actitud, como les dije, le pareció muy extraña no solamente a la policía,
sino también a las personas que trabajaban en la compañía de seguros y a la familia de Allison. Una vez se corroboró mediante el examen forense que el cuerpo era de Allison, Gerard hizo una declaración a los medios a través de su abogado. En esta declaración, el hombre pidió privacidad. Pidió que los medios no se avalancharan en la casa de sus padres, ni tampoco en la escuela de sus hijas, ya que quería que las pequeñas llevaran el dolor de la muerte de su madre de la manera más digna posible. También comentó que le estaba pidiendo a las autoridades que se realizaran las investigaciones necesarias para llegar al fondo del asunto y determinar cómo se había dado la muerte de Allison. Los padres del hombre también pusieron la bandera australiana a media asta en su casa, una acción que fue repetida por muchos vecinos, tratando de mostrar un poco de respeto a Allison. Varias personas del lugar también exigieron a las autoridades que se pudiera esclarecer toda la situación. Los padres y las hermanas de Allison, por su parte, también hablaron en los medios. Dijeron que estaban devastados, pero querían que se hiciera justicia por Allison y que la policía hiciera las capturas pertinentes. Las autoridades comenzaron a colocar una barricada cerca de la casa del matrimonio. Esto para entrevistar a conductores que pasaban todos los días por ahí, para encontrar a alguien que hubiera estado en la zona la noche del 19 de abril o la misma mañana que Gerard hizo la llamada al servicio de emergencias el 20 de abril. Por su parte, el funeral de Allison se celebró el 11 de mayo de 2012 en medio de emotivas demostraciones de dolor. Las 3 pequeñas hijas de la víctima eran consoladas por su aparentemente también afligido padre. Entrevistada por los medios, la hermana de Allison dijo que había muchas preguntas sin respuesta, pero prometió que por su hermana ella haría que se hiciera justicia. Entre otros factores, debido al estado de descomposición del cuerpo de la víctima, los análisis forenses no permitieron determinar la causa de la muerte. Eso sí, los análisis aportaron información que fue fundamental. Los forenses encontraron en el cabello de Allison distintos tipos de hojas, cuyo análisis fue determinante para la investigación y también para el juicio. Las muestras de los residuos de vegetación fueron enviadas a un botánico. El experto en total encontró 6 tipos distintos de plantas, de las cuales solo 2 podían encontrarse en el área donde apareció el cuerpo. Pero donde sí se hallaban las 6 especies era en la casa de los Van den Kley. Este hecho le permitió a los detectives tener otra hipótesis. Gerard mató a su esposa, la arrastró por el patio trasero de la casa y luego colocó el cuerpo de la mujer dentro de su camioneta. A mediados del mes de mayo, casi 4 semanas después de la supuesta denuncia por desaparición, la policía dio una conferencia de prensa con varios anuncios significativos. Dijeron que el asesinato de Allison no había ocurrido al azar, que la víctima conocía a su agresor y que pronto habría un arresto. Finalmente, luego de 2 meses de investigaciones, el 13 de junio de 2012, la policía detuvo a Gerard de 41 años. Se le acusó del asesinato de su esposa Allison de 43 años y de la manipulación de su cuerpo. Sin embargo, el hombre mantuvo que era inocente. Anunció que se defendería enérgicamente de los cargos y que buscaría obtener su libertad bajo fianza. En una audiencia antes del inicio del juicio, el fiscal Danny Boyle dio a entender que Gerard tenía varios motivos para asesinar a Allison. El primero era el motivo económico. Allison, como ya sabemos, tenía una fuerte póliza de seguros, y Gerard fue a cobrarla el mismo día que se encontró su cuerpo, sin siquiera tener un reporte específico de los forenses donde se afirmara que esa mujer encontrada era Allison. También se habló mucho del motivo sentimental. Se encontró en la casa de los Van den Kley el diario de Allison. Ella en este escribía todo lo que le pasaba en su vida, incluida la infidelidad de su esposo con su compañera de trabajo. En el diario, Allison también especificó que ella sabía que Tony lo estaba presionando para que se divorciaran. La fiscalía estaba segura de que Gerard había asesinado a Allison para poder librarse de ella, tomar el dinero e irse con su amante. Por su parte, el abogado defensor dijo que todo lo que tenía la fiscalía en contra de su cliente era meramente circunstancial. No se tenía un arma. No había indicios de que Gerard hubiese estado cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Allison,
ni tampoco ningún vecino escuchó ninguna pelea ni la noche antes ni la mañana en la que él reportó la desaparición de su esposa. La fiscalía aceptó que las pruebas eran circunstanciales, pero que en su conjunto todas demostraban que en efecto Gerard le había quitado la vida a su esposa. También se habló sobre las heridas que el hombre tenía en la cara. Él volvió a decir que se las había hecho mientras se afeitaba, pero la defensa no supo qué contestar cuando la fiscalía demostró que la máquina que él utilizaba para rasurarse no tenía rastros de sangre. Además de eso, Gerard tenía otras heridas en el pecho. Él dijo que éstas se las había hecho por la picadura de un insecto. Pero al final, como les digo, todas estas pruebas circunstanciales hicieron que el juez comenzara a pensar que en efecto Gerard era culpable de haber asesinado a Allison. Por esta razón, el 22 de junio, el juez David Bodice negó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa, por considerar que había un significativo riesgo de fuga. Al dar a conocer su fallo, dijo que la defensa del solicitante no lo había convencido de que su permanencia en prisión preventiva no era justificada. Varios procedimientos y decisiones legales además tuvieron lugar en ese momento, y de esta manera se dio el inicio del juicio. Un juez otorgó al padre de Allison el control temporal del patrimonio de su hija, aunque posteriormente se ordenó la retención del dinero de las pólizas de seguro hasta que el juicio llegara a su fin. También se negó una segunda defensa de moción de libertad bajo fianza para el detenido. En esta moción, la defensa alegó que en el examen forense se habían encontrado rastros de una droga antidepresiva en el cuerpo de Allison, y esto abría la posibilidad de que ella misma se hubiese quitado la vida. También hablaron de que los peritos forenses habían encontrado sangre en el vehículo de la víctima, pero en el informe no había nada que dijera que el cuerpo de Allison presentase heridas externas. En marzo del año 2013 tuvo lugar la audiencia de incriminación en contra de Gerard. En esta audiencia, la fiscalía repitió lo que ya se había escuchado en la primera, que el hombre tenía dos motivos importantes para matar a Allison, el económico y el sentimental. Pero también se agregó que en el momento de su asesinato, Allison estaba tomando antidepresivos y estaba en un tratamiento psicológico. Supuestamente la fiscalía dijo que todo esto era culpa de Gerard, porque él la había maltratado de manera psicológica durante muchos años, haciendo añicos su autoestima. Esto, sumado a sus infidelidades, evidentemente le iban a pasar factura a la salud mental de la mujer. Además, en la audiencia hablaron varios testigos. Uno de estos testigos fue uno de los vecinos de la pareja. Este hombre dijo que la noche antes de que Gerard llamara al número de emergencias para reportar la supuesta desaparición de Allison, él escuchó en el vecindario el grito seco de una mujer. Dijo que no escuchó ninguna pelea ni antes ni después de este grito, y que tampoco hubo otros gritos más, por lo cual él pensó que no era nada referente a algún acto criminal y no lo reportó a las autoridades. Pero el vecino, ahora con todo lo que estaba pasando con Allison y su caso, estaba seguro de que ella era la mujer que había gritado esa noche. También habló un forense que había analizado todas las heridas de Gerard. Si bien lo llevó la fiscalía, este forense ayudó un poco a la defensa del hombre. Dijo que en efecto algunas de las heridas que Gerard tenía en la cara y en el pecho se habían hecho con unas uñas, pero muchas de estas también se habían hecho con una maquinilla de afeitar, ayudando a la versión que el hombre le había dado a las autoridades en el momento en el que reportó la desaparición de su esposa. También por primera vez habló un familiar de Gerard, su hermana, diciendo que estaba segura que su hermano era inocente y que esperaba que todo se aclarara. Durante la audiencia también se hicieron públicas las cuentas de Gerard. El hombre adeudaba $300,000 australianos, unos $200,000 estadounidenses, a familiares y amigos. De igual manera habló Toni, la mujer con la que Gerard estaba teniendo el romance en la época del crimen. Ella dijo que unos días antes de la desaparición de Allison, el imputado le había pedido que fuera discreta y le dijo en varias ocasiones que no podía divorciarse. Casi 2 años después del incidente, el 10 de junio de 2014, comenzó el juicio en contra de Gerard. En el discurso de apertura, el fiscal dijo que si bien los análisis forenses no habían determinado con exactitud cómo murió Allison, sí se podía saber que no había sido por causas naturales. En el examen post-mortem se dijo que el cuerpo había sufrido una descomposición significativa,
incluida la decoloración y pérdida de tejidos blandos, especialmente en la cara. El doctor hizo mención especial a una decoloración de 5 centímetros en el interior del pecho de Allison, la cual podría indicar un hematoma debido a un traumatismo por fuerza contundente. También se detalló que la víctima no se había ahogado y que era poco probable que se hubiese caído del puente debajo del cual apareció, pues no tenía señales de fractura o de heridas graves. En cuanto al momento de la muerte, el forense afirmó que era difícil establecerlo con precisión, pero que era posible que hubiera perdido la vida 11 días antes del hallazgo del cadáver. Además, gracias a los diarios de Allison se pudo determinar en qué momento el matrimonio Van den Kley había comenzado a romperse, y esto se había hecho paralelamente a la ruptura de las finanzas de Gerard, más o menos en el año 2010. Allison escribió en el 10º aniversario de la pareja que ella no sabía qué había hecho mal para molestar a su marido. La mujer también escribió con el paso de los meses y de los años que cada vez mantenían menos relaciones sexuales y que haría cualquier cosa porque su esposo la deseara. Ella incluso escribió que en una ocasión se compró un conjunto sexy de lencería, pero Gerard se burló de ella, le dijo que la ropa era ridícula y que además de eso ella olía muy mal. Las cosas se complicaron todavía más cuando Allison descubrió la infidelidad con Tony, y luego de los meses en los que ellos supuestamente se separaron. Y es que Gerard se dedicó a contarle a todo el mundo que había tenido una aventura con esta mujer. Incluso se lo contó al director del colegio de sus hijas. Allison se encontraba muy humillada por esta situación. Y además de eso, Gerard y Tony, a pesar de estar físicamente separados, se seguían escribiendo correos electrónicos de amor, los cuales Allison leyó. Evidentemente, todo esto estaba afectando su salud mental, y comenzó a ir con una psicóloga. La psicóloga que estaba atendiendo a Allison también habló en el juicio. Ella dijo que la mujer había padecido depresión posparto luego de su primer embarazo, y que todo esto se había agravado con sus 2 embarazos siguientes, pero que estaba con medicación y parecía, en el momento en el que supuestamente desapareció, que todo iba bien. También se vieron las finanzas de Gerard, en las cuales se supo que luego de volver a contratar a su amante, él mudó su oficina a un lugar más grande y también más caro, lo cual evidentemente estaba fracturando mucho sus finanzas. Al final, Gerard Van den Kley fue declarado culpable del asesinato de su esposa el 15 de julio de 2014. Se llegó a un veredicto unánime después de 21 horas de deliberación. Se le condenó a cadena perpetua con un periodo mínimo de libertad condicional de 15 años en la cárcel. Gerard no quiso hablar cuando el magistrado le preguntó si tenía algo que decir, y al mismo tiempo los miembros de la familia de Allison que estaban presentes en la sala estallaron en aplausos como señal de aprobación ante la condena. El 7 de agosto del año 2015, Gerard apeló su condena ante el Tribunal de Queensland. En el tribunal se dijo que si bien Gerard había mentido sobre sus rasguños en la cara y que además había tratado de ocultar el cuerpo, durante el juicio las pruebas no permitieron descartar la hipótesis de que esa mañana había ocurrido un enfrentamiento físico entre los esposos, durante el cual Gerard le pudo dar un golpe accidental a Allison y quitarle la vida sin querer. Como resultado, el 8 de diciembre se cambió el cargo por el cual el hombre fue condenado a homicidio involuntario. Como era de esperarse en un caso tan mediático como este, la decisión del tribunal causó una fuerte reacción pública. El 18 de diciembre de 2015 ocurrió una masiva manifestación. Asistieron alrededor de 4,000 personas para expresar su descontento con esto. Pero también había voces a favor de reducir la condena. Entre estos estaban el abogado Terry O'Gorman, quien afirmó que la medida se ajustaba a lo establecido por la ley. Por su parte, el director del Ministerio Público de Queensland se unió al clamor de la gente y apeló contra la rebaja de la condena, argumentando que los graves problemas financieros del convicto habían sido el motivo para asesinar a su esposa. 4 años después del asesinato de Allison, el 30 de agosto de 2016, el Tribunal Superior restauró la condena original por asesinato. Kellyanne, una amiga de Allison que se había convertido en vocera de la familia, dijo que la decisión había sido recibida con alivio y euforia, pues con esta se había reconocido lo que los más allegados de la mujer sabían, que Gerard había asesinado a su esposa.
Por su parte, Gerard quedó bajo custodia en una prisión de Queensland y podrá pedir la libertad condicional después de 15 años de haber iniciado su condena. Durante los primeros años de reclusión fue considerado un preso modelo, pero su fama cambió cuando hizo tocamientos inadecuados a un guardia de la prisión, lo cual resultó en que fuese llevado a un confinamiento solitario. En cuanto a la familia de Allison, como hemos visto en otros casos, algunos familiares ante la adversidad reaccionan convirtiendo su dolor en acción. Fue así que en julio de 2015 nació la Fundación Allison Banden Clay, con el objetivo de unir voluntades en Queensland para crear conciencia sobre la prevalencia de la violencia doméstica y familiar. Además, se creó una beca anual para una aspirante a bailarina de ballet, cuya primera entrega fue en 2018, anunciada por la primera ministra de Queensland, Anastasia Palaszczuk. Más adelante, en febrero de 2017, el padre de Allison fue designado albacea del patrimonio de la mujer, el cual se decidió se mantendrá en un fideicomiso para sus hijas. Más allá de la seguridad económica de dicha decisión, el amor y la contención que recibieron las jovencitas tras la traumática muerte de su madre y el encarcelamiento de su padre permitió que las tres se convirtieran en unas chicas admirables. Las hermanas asistieron a la escuela secundaria, donde la menor, Ella de 15 años, todavía continúa sus estudios. Sara de 18 es universitaria y Hannah de 20, siguiendo los pasos de su madre, se graduó en junio de 2022 de un curso de danza en la Universidad Tecnológica de Queensland. En abril del año 2022 se cumplieron 10 años de la muerte de Allison. En esa ocasión, sus seres queridos afirmaron que la recuerdan cada día y que saben lo maravillosa persona que era. También dicen que la mujer permanecerá por siempre en sus corazones y también en los de sus hijas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy terrible, muy impactante, en el cual 3 pequeñas perdieron a su madre y también a su padre. Su madre asesinada por el mismo hombre que las trajo al mundo y él en la cárcel por este crimen. Verdaderamente algo muy terrible. Y hasta el día de hoy todavía faltan muchos detalles sobre la muerte de Allison. No se conoce la causa de la muerte y no se conoce bien qué pasó en esa casa. No se sabe si ella murió la noche anterior a la llamada de su esposo al número de emergencias o esa misma mañana. Solamente hay una persona que conoce todos esos detalles, la persona que está en la cárcel, Gerard. Pero él sigue diciendo que es inocente y seguramente con el paso de los años no dará ninguna versión y el caso quedará así. Al final de cuentas, lo único que podemos sacar de esta situación es que él está en la cárcel y las 3 hijas de Allison pudieron tener una vida tranquila gracias a los padres de la víctima. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Los enlaces van a estar en la descripción. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.